Bienvenidos a Cáncer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Y en el episodio de hoy platicaremos sobre un tema o un tratamiento que ha revolucionado el tratamiento del cáncer, que es la inmunoterapia. Pero como todo tratamiento, tiene también sus efectos secundarios. Y para eso nos acompaña el día de hoy dos especialistas, que es la doctora Edna Maya, que es especialista en reumatología, y la doctora Estefanía Petarra, que es especialista en endocrinología. Muchas gracias a ambas. Gracias. Y bueno, empezando con esto de la inmunoterapia, muchas veces cuando alguien escucha la palabra cáncer y que va a recibir el tratamiento, o sea, lo primero que tiene en la mente es o que se va a operar, o que va a recibir quimio, o que se va a radiar. Entonces aquí valdría la pena aclarar que la inmunoterapia no es como la quimio y no es como los otros tratamientos. O sea, la inmunoterapia por lo general es un tratamiento que usamos en su mayoría de las ocasiones de forma intravenosa. Están surgiendo nuevas formulaciones que se pueden aplicar quizás subcutáneo, pero o sea, las formas más comunes son de vía intravenosa, que es como comúnmente aplicamos la quimio. Por eso muchas veces está la confusión de que pues piensan que todo lo que es intravenoso es quimio, pero no. La inmunoterapia no es un tratamiento tan nuevo, o sea, lo conocemos desde hace muchos años. Quizá las primeras inmunoterapias no eran tan efectivas como las que tenemos ahora. Por mencionar algunos ejemplos, pues un tipo de inmunoterapia es la vacuna que se usa para la tuberculosis, que se llama BCG, que esa se sigue usando para algunos cánceres de vejiga, pues ese es un tipo de inmunoterapia. Y antes en algunos otros cánceres como de riñón o melanoma se usaban interferones, se usaba interferón y interleucina, perdón, interferón e interleucina, que en la actualidad pues prácticamente ya están en desuso. Pero desde hace quizá aproximadamente 10 años, poquito más, surgieron unos nuevos medicamentos de inmunoterapia que los conocemos como inhibidores del punto de control inmune o de punto de control inmunológico, que actúan principalmente bloqueando para no hacernos tanto bolas, quizá bloquean unas partículas o unas cosas que se llaman PD1 o PDL1 o CTLA4, que esas son parte importante como de la regulación normal del sistema inmune, que ahorita nos platicará la doctora Edna. Pero de forma muy general, pues lo que se busca con esta inmunoterapia es que se refuerce la propia actividad de tu sistema inmune para que pueda reconocer esa célula maligna y la destruya. Entonces la quimioterapia, que de forma tradicional lo que hace es destruir células parejo, la inmuno no hace esa destrucción celular que le decimos citotoxicidad, sino que la inmuno lo que busca es restablecer a tu sistema inmune para que ese mismo pueda atacar al cáncer. Y este tratamiento pues, se ha utilizado en la actualidad en múltiples tumores. Es un tratamiento que lo vemos o que inició quizá en cáncer de pulmón, en melanoma. Actualmente lo vemos en otros tumores como cánceres de riñón, cáncer de mama, cáncer de vejiga, cáncer de estómago, de esófago. Pues prácticamente ya casi lo podemos ver en muchos tumores sólidos y en algunos hematológicos. Y quizá para empezar con este tema de cómo es posible que un tratamiento que puede ser tan efectivo y que ha mejorado el pronóstico en los pacientes, pues pueda tener efectos secundarios, me gustaría que la doctora Edna nos platique un poco de cómo es que esto del sistema inmune y la inmunoterapia nos puede generar problemas. Bueno, entonces hablando del sistema inmune, pues el objetivo que tiene es protegernos contra infecciones y contra algunas enfermedades. Este está compuesto por algunos tejidos y algunas células. De estas células, los linfocitos T tienen una función importante de mantener la tolerancia inmunológica, o sea, que no tengas una hiperactivación de tu sistema inmune. Hablando específicamente de estos medicamentos que son los inhibidores de control inmune, pues estos en los linfocitos hay unos anticuerpos específicos que son los que mencionabas hace rato de CTLA4, PD, PDL1, y lo que se encargan es de bloquear esta hiperactivación del linfocito. Entonces, al bloquear estas células, lo que tú haces es que ese linfocito sí se active y esto tenga una como activación de ese linfocito y lleve a la activación inmune con otros linfocitos T y linfocitos B y que ocasionan pues, los efectos autoinmunes. Que de estos tenemos muchísimos, o sea, tenemos algunas reacciones que son muy leves, de fatiga, cansancio, lesiones en piel y tal. Es importante tener como muchos
especialistas en esto porque las manifestaciones son diversas, endocrinológicas, gastrointestinales, neurológicas, de pulmón. Hablando específicamente de las reumatológicas, pues tenemos las principales, que son artritis, que generalmente son artritis seronegativas, similares a la artritis reumatoide, pero no hay anticuerpos. Síntomas como de polimialgia reumática, o sea, debilidad en hombros, en cadera, algunas por cristales y algunas otras. Pero lo otro, oye, Ana, y ahorita que comentas lo de autoinmune, ¿a qué nos referimos o a qué significa que sea una enfermedad autoinmune? Autoinmune es que tu propio cuerpo produzca ciertos anticuerpos que van y atacan a tus propios órganos y sistemas. Pueden ser diversas y pueden atacar pues cualquier parte del cuerpo. En todos tenemos receptores, tenemos células que pueden ser atacadas por nuestro propio sistema inmunológico. Como fuego amigo, ¿verdad? Y bueno, todo esto, como en muchas cosas de la medicina, siempre que se presentan estos eventos, pues tenemos que catalogarlos, ¿no? Claro. De acuerdo como a su gravedad o severidad. Y de forma general, ¿cómo es que catalogamos estos eventos? Hay varias guías o recomendaciones, las europeas, las americanas y tal, ¿no? Pero en general se hace la graduación del 1 al 5 y que va de leve, moderado, severo y hasta fatales donde el paciente fallece, ¿no? Entonces, depende de las manifestaciones, la graduación que va a tener, y la implicación que tiene es qué vamos a hacer con el medicamento y si tenemos que agregar un medicamento o un tratamiento adicional. Cuando son leves o moderadas, grado 1 y 2, pues no es necesario suspender el tratamiento de inmunoterapia y podemos utilizar medicamentos más sintomáticos o a veces utilizamos dosis bajas de cortisona, pero ya cuando empiezan grado 2, 3, 4, pues tenemos que usar fármacos que utilizamos normalmente en reumatología, que se llaman modificadores de la enfermedad, como para el control de estos síntomas, y a veces utilizamos terapia biológica, ya en casos más avanzados. Y en casos muy severos, ahí sí es necesario suspender el tratamiento de inmunoterapia, a veces temporalmente o a veces ya permanentemente, dependiendo de la manifestación. Y algo que nos preguntan, bueno, nosotros cuando por lo general empezamos algún tratamiento tratamos de informarle al paciente pues qué efectos puede tener, porque justo las manifestaciones, pues cuando las presente o si es que las presenta, pues que las notifique para valorar esto claro. De la gravedad. Y algo que quizá nos puedan preguntar frecuentemente es, ¿este efecto secundario lo voy a sentir desde la primera aplicación o cuándo sería como lo esperado que pasan estos efectos autoinmunes o que les decimos inmunomediados? Es muy variable, o sea, el reporte así general es que ocurre de las 4 a 12 semanas, pero hay otras manifestaciones que pueden ocurrir hasta 200 días después del tratamiento, entonces depende de cada paciente. Quizá no lo va a sentir en la primera, pero así es. Pues pero sí es algo que tiene que estar vigilando y reportarlo a su médico tratante. Y la inmunoterapia, por lo general, pues hay algunos efectos que son como más comunes, como lo comentabas, que quizá no sean tan inmunomediados o de tanta preocupación, que los puede presentar también con otros tratamientos, como lo que mencionabas del cansancio, de las alteraciones en la piel, que a veces pueden salir como ronchitas, o a veces dar muchas comezones, o a veces síntomas como diarrea, que puede ser una diarrea leve que se controla, pero ya justo esto de la gravedad, la mayoría de los casos, además de estas clasificaciones que nos comentas, en oncología por lo general usamos una así que es como muy genérica, que de igual manera sí los gradifica del 1 al 5. Y en la mayoría de los casos, los eventos que se presentan, para tranquilidad de quien nos escucha, van a ser eventos eventos leves. O sea, grado 1 y grado 2, que por lo general no interrumpimos el tratamiento, no afectan de forma significativa la calidad de vida de las personas y pues el tratamiento continúa de forma habitual. Pero en algunas ocasiones tenemos eventos que son más graves, que son estos grado 3 o grado 4, y que tenemos que hacer intervenciones ahora sí que más específicas. Ya comentaba la doctora Edna que pueden desarrollarse prácticamente en cualquier órgano, o sea, puede haber eventos inmunomediados, los reumatológicos, puede haber en tubo digestivo, en pulmón, y también puede haber los endocrinológicos. Entonces, en esta parte, Steph,
¿cuáles son los más frecuentes que vemos y cómo es que se pueden identificar? Muy bien. Sí, pues realmente los más comunes que se han visto en pacientes que reciben este tipo de tratamientos son efectos en la glándula tiroides. De los más comunes se han descrito principalmente dos, que es el hipotiroidismo. Eso quiere decir que las hormonas de la tiroides se producen menos de lo que habitualmente se tendrían que producir, con sus síntomas que pueden causar este hipotiroidismo. Pero también hay otras enfermedades de tiroides que se han descrito. Por ejemplo, hay algo que se llama tiroiditis, que es una inflamación de la glándula tiroides, y esto puede provocar que las hormonas que ya están formadas dentro de la tiroides pues se vayan a la circulación como de forma desenfrenada. Puede provocar primero algo que se llama hipertiroidismo, que es por la liberación de todas estas hormonas que ya estaban guardadas en la tiroides, pero posteriormente cuando se terminan como esas reservas de hormonas puede venir el hipotiroidismo, ya la tiroides ya no es capaz de producir suficientes hormonas. Entonces esos serían como los dos principales alteraciones endocrinológicas que se pueden producir. Dentro de la tiroides también puede haber otra enfermedad que se llama hipertiroidismo. Es un poquito menos común que el hipotiroidismo, sobre todo en pacientes que se someten a este tipo de terapias, pero es algo que también puede suceder. Por ejemplo, la manera de identificarlas, específicamente acá en endocrinología, se sugiere que antes de que se empiece el tratamiento, se le tome al paciente un estudio que se llama perfil tiroideo, que es para ver primero, antes de darle cualquier medicamento, cómo está funcionando su tiroides. Si vemos que todo está normal y que al principio no hay ningún problema, entonces ya que se inicia el tratamiento hay que estar vigilando. Se dice que al principio se vigila más o menos como cada 4 a 8 semanas que no se desarrolle algún problema en esta producción hormonal, sobre todo en los primeros meses de tratamiento. Y pues a ver, a lo mejor comentarle a los pacientes como qué síntomas pudieran sentir cuando se presentan estas enfermedades. Por ejemplo, en el hipotiroidismo, pues lo más común es que haya mucha fatiga, cansancio, caída de cabello, resequedad en la piel, que haya un poco más de como de hinchazón corporal en general, que se refieren a veces los pacientes como un tipo de neblina mental, como que no se pueden concentrar muy bien en sus actividades. Esas serían como las manifestaciones más comunes del hipotiroidismo. Y en la tiroiditis, si es que se presenta primero esa fase que dijimos de liberación de hormonas, que se presenta primero con hipertiroidismo, los síntomas son diferentes. Por ejemplo, pueden sentir taquicardia, que se agiten muy fácilmente con actividades cotidianas como caminar, subir escaleras, o pueden presentar también temblor en las extremidades, o mucho calor, mucha sudoración. Serían también ahí como los síntomas a estar al pendiente de si se presenta alguna de esas dos enfermedades. Y una vez que la detectas, le hiciste su perfil tiroideo basal y viste que estaba normal, pero ya después de algunas aplicaciones viste que estaba alterado. Okay. ¿Cuál es el manejo que le haces, por ejemplo, en el hipotiroidismo? Muy bien. Ahí va a depender. Se dice que si la alteración es leve se refiere a que la hormona que se llama TSH, que es la que nos refleja cómo está esa producción hormonal en la tiroides, si está más o menos entre 4 y 9.9, digámoslo así, si es algo leve que nosotros consideramos, puede incluso vigilarse como por un tiempo, a lo mejor estar haciendo exámenes más frecuentes. Pero si ya vemos que esa TSH está un poco más elevada, ya supera el rango de 10 o el paciente ya tiene muchas manifestaciones, muchos síntomas, ahí ya se recomienda empezar un tratamiento, específicamente en el hipotiroidismo, y se da un medicamento que se llama levotiroxina, que es como si, literalmente si supliéramos como esas hormonas tiroideas que ya la tiroides no está siendo capaz de producir. Y la dosis pues se va modificando según sea necesario. Primero se inicia con una dosis según el peso del paciente y ya después en los siguientes exámenes vamos valorando que esas hormonas se regresen como a ese límite que buscamos dentro de lo normal, y si no pues ya se van haciendo modificaciones en el tratamiento. Y ahí, bueno, cabe mencionar quizá que en muchos casos, cuando hacemos esta vigilancia desde el principio y que se piden los estudios de rutina, en la mayoría de los casos es que detectamos esto en grados leves, entonces no tenemos que interrumpir en la mayoría de los casos el tratamiento. Así es. Porque a la par lo podemos ir ajustando con la levotiroxina. Sí, exactamente. Justo lo que mencionaba Edna de que se divide en grados. Si, por ejemplo, vemos que es un grado 1 o 2, que suele ser algo leve, que se puede manejar, entonces se le puede empezar su tratamiento por parte de endocrinología, darle su levotiroxina o algún medicamento que se requiera, pero el paciente en realidad puede seguir con su inmunoterapia sin ningún problema.
Ya si vemos que es algo más grave, que el paciente requiera estar hospitalizado o que tenga síntomas muy severos, ahí sí ya se tendrá como la plática de si se tiene que suspender un tiempo el tratamiento o si ya se va a quitar definitivamente. Y además de lo de la tiroides, digo, hay otros órganos que se pueden también afectar con esta como inmunomediado o autoinmunidad. Por ejemplo, quizás se me pasó comentar también algunos de los nombres de los medicamentos, ¿no? Como para, sobre todo como para comentar que muchos de estos medicamentos que comentan los anti-PD1 o anti-PDL1, a veces los usamos como monoterapia, o sea, solito, o a veces lo combinamos con otra inmuno, con este anti-CTLA4, y que cuando los combinamos hay un riesgo mayor de que se presenten estos efectos. Y ahora también en más neoplasias o en más cánceres también los combinamos a veces con quimio o a veces con otras terapias dirigidas. Entonces, algo que veíamos al principio cuando combinábamos estos anti-PD1 con anti-CTLA4 era que había algunos eventos inmunomediados más frecuentes y uno de ellos, que quizá ya no lo vemos tanto, pero sí era medio temido, era la hipofisitis. O sea, ¿qué es esto de la hipofisitis y cómo se manifiesta? Muy bien, pues para empezar a decir qué es la hipófisis. La hipófisis es una glándula que está en el cerebro y que es como si fuera el centro de control hormonal de nuestro cuerpo. Y esa hipófisis a veces por esos cambios inmunológicos que se dan con el tratamiento se puede inflamar. Hipofisitis es literalmente pues la inflamación de la hipófisis. Y por esa inflamación puede haber de repente ciertos síntomas, como por ejemplo síntomas, digamos, como locales, de que haya mucho dolor de cabeza, que haya cambios en la visión, porque cerca de la hipófisis pasan ciertas estructuras que se encargan como de manejar los nervios que nos dan la visión o algunas otras funciones que tiene la hipófisis. Pero pueden ser también otros síntomas que, por ejemplo, se produzcan porque la hipófisis al estar inflamada no pueda dar como las señales hormonales que normalmente tiene que dar, que normalmente da señales a los ovarios, a los testículos, a la tiroides y a otras glándulas que se llaman suprarrenales. Entonces, cuando hay esa hipofisitis, esa inflamación, pues no permite que se estén dando normalmente esas señales y se presentan muchas manifestaciones endocrinológicas. Por ejemplo, puede haber una disminución en la señal que se da para que se produzca la hormona que se llama cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés. Eso quiere decir que si nos sometemos a algún estrés, por ejemplo, alguna cirugía, algún traumatismo, alguna hospitalización, pues ese cortisol como que va a salir al quite y nos va a proteger como de ese evento estresante. Pero si no está como la señal adecuada para que se produzca desde la hipófisis, puede haber esa disminución de cortisol y puede tener al paciente en condiciones pues graves, de que incluso pueda caer al hospital, se le pueda bajar su presión, etcétera. Entonces, la hipofisitis, para volver como a decir en conclusión, es como esa inflamación de esa glándula que impide que las señales hormonales se den correctamente y pueden ser manifestaciones desde leves hasta muy severas, como que el paciente requiere hospitalización. Y en esta sí, por lo general, cuando sospechamos de la hipofisitis, sí suspendemos el tratamiento, justo porque puede haber muchos síntomas y muchos como órganos o datos de alteraciones. Entonces aquí sí suspendemos el tratamiento hasta que se haga como todo este abordaje, que piden por lo general más estudios, además de ese perfil tiroideo que ya sabíamos desde el principio. Y ya hasta que se resuelve, valoramos si se reinicia o en muchas ocasiones quizá ya no reiniciamos. Porque si aunque no es tan común ya que lo veamos, sí suele ser un efecto que puede ser grave. Claro, sí. Y mencionabas también lo de el cortisol y mencionabas lo de las glándulas suprarrenales, que ese es otro órgano que a veces se puede afectar, ¿no? Sí. O sea, cuando se afecta de forma aislada, o sea, ¿qué manifestaciones te puede dar o qué incluso alteraciones en el laboratorio podemos ver? Ok. Sí, decíamos que, por ejemplo, ese error del cortisol pudiera venir a lo mejor de la señal de la hipófisis, pero como tú dices, a veces viene del órgano que ya produce como tal el cortisol, que es esa glándula que se llama suprarrenal, que está arriba del riñón. Y cuando se afecta esa producción de cortisol, puede haber, por ejemplo, mucha debilidad, que al paciente se le baje su presión arterial, que tenga algún desmayo, se deshidrate fácilmente. O incluso cuando llega al hospital se pueden ver alteraciones del laboratorio, como que baje su nivel de glucosa, baje su nivel de sodio,
y eso pues ya involucra que el paciente se pueda poner en condiciones de mayor gravedad. Pero sí, también la glándula suprarrenal como específicamente también puede sufrir estos cambios inmunológicos de forma aislada. Y cuando se presenta cualquiera de estos eventos, ¿suelen ser ya permanentes? O sea, si te pasó ya se queda o puede ser algo transitorio. Sí puede ser algo transitorio. Se ha visto que, por ejemplo, los temas tiroideos, lo más común es que sí ya sean como algo más permanente, que a lo mejor aunque el paciente termine su tratamiento y ya no vaya a recibir estos medicamentos, vaya a seguir o continuar con esa disfunción de su tiroides. Pero algunos otros sí pueden llegar a ser transitorios. Lo que sí es que a lo mejor una vez que termine el paciente su tratamiento, no se puede como quitarle el manejo que le dimos inmediatamente por parte de la cuestión hormonal, sino que se tiene que hacer como una vigilancia y se tiene que ver cómo el paciente a lo mejor va respondiendo ya sin estos medicamentos en su cuerpo, y ahí ya se determinará si es algo que fue transitorio o es algo que ya se va a tener que tratar de forma permanente. Muy bien. Y en la parte reumatológica, Edna, hace rato ya nos empezabas a platicar de la artritis y eso, pero ¿cuáles son las manifestaciones que pudiera tener una persona que empieza con estos eventos inmunomediados? Inmunomediados. O sea, los reumatológicos más frecuentes es una artritis o inflamación de las articulaciones. Lo más frecuente es que sea parecido a la artritis reumatoide, o sea, que se inflamen las manos, rigidez matutina, las rodillas, los tobillos, tal. Pero cuando hacemos exámenes para buscar alguna enfermedad inmunomediada como artritis reumatoide, resultan negativos, pero tiene toda la clínica. Hay veces que se inflaman solo las rodillas, hay veces que tenemos artritis de rodilla y puncionamos, sacamos líquido para ver cuál es la causa y se ha visto que es por cristales de calcio. Hay otras, no la vendemos. Eso te iba a decir, es para estudiar, ¿verdad? No es para negocio. Esas son las más frecuentes. Las artritis, que generalmente son artritis seronegativas. Hay otra enfermedad que se llama polimialgia reumática, que es rigidez como de los hombros y de las caderas. Hay otras que son ya un poco menos frecuentes, como la miositis, o sea, inflamación del músculo, que esto se caracteriza por tener una debilidad muscular, proximal, simétrica, y es así progresivo. Tienen también síndromes secos, que son similares a una enfermedad que se llama síndrome de Sjögren, que cuando pedimos anticuerpos también están negativos, hacemos biopsia y la biopsia es similar, pero tiene algunas cosas como distintas. En vez de los linfocitos que estén difusos, focalizados, están difusos, cosas así. Se ha visto también manifestaciones como de lupus eritematoso sistémico, de enfermedades similares a esclerodermia, que es como el engrosamiento de piel, se llaman síndromes esclerodermiformes. Se ha visto también pacientes que debutan con fracturas, con aumento de osteoporosis. Otro también de sarcoidosis, que es una enfermedad de depósito que puede ocasionar inflamación de las articulaciones, de la piel y de los pulmones. Entonces, aquí lo importante es que si estás en un tratamiento con inmunoterapia y tienes alguna de estas manifestaciones, a lo mejor consideras que esto no es como un efecto adverso del medicamento, pero sí es importante decirle a tu doctor: oye, me están saliendo esto en la piel, me estoy inflamando las articulaciones, estoy con cansancio, estoy con alguna manifestación de estas, como para tratarlas, porque si no se tratan, los efectos adversos pueden ser permanentes, o sea, las secuelas pueden ser permanentes. Sí, por lo general, pues cuando el paciente está en tratamiento activo, pues tenemos revisiones muy seguido en consulta y tratamos como de evaluar todos estos, bueno, idealmente, tratamos de evaluar justo todos estos datos clínicos, o a veces esos cambios que empiezan a haber a nivel de los estudios de sangre, que muchas veces pedimos los estudios y a veces los pacientes también nos dicen: ¿por qué me pide cada rato estudios? Pues bueno, porque a veces hay cosas que, por ejemplo, empezamos a ver alteraciones en los electrolitos o en las pruebas de función tiroidea, u otros eventos que se ven solo a nivel de estudios de sangre. Pero como dice Edna, es importante que síntoma que tengas, si no te lo preguntó tu médico, pues tú dile, porque pues, es importante. Y dentro de estos otros, que a veces vemos solamente con estudios de sangre, está, por ejemplo, la hepatitis, que muchas veces lo vemos con alteración en las pruebas de función del hígado, y de igual manera que en los otros que ya comentaron, hay una escala que, de acuerdo a la severidad, es si continuamos el medicamento y hacemos un seguimiento más estrecho, si suspendemos el medicamento o si agregamos incluso algún otro tratamiento que enseguida nos metemos un poquito más a detalle.
Pero, por ejemplo, esto de las hepatitis en muchas ocasiones no da síntomas. Entonces, por eso es que es como de los estudios que solicitamos de rutina. A veces puede haber también efectos a nivel del intestino, y esta diarrea, que en muchas ocasiones cuando se presenta es algo leve, pueda que en un pequeño porcentaje sean diarreas que son varias evacuaciones en el día, sobre todo cuando hacemos estas combinaciones de más de un medicamento, que es algo, la famosa colitis, que por lo general pues nos apoyamos tanto en la hepatitis como en las colitis de los gastroenterólogos para su manejo en casos de severidad. Y el otro que también vemos frecuentemente son las neumonitis, que es la inflamación del pulmón. Y de igual manera, de acuerdo a estas escalas de gravedad, es que vemos si el tratamiento continuamos, suspendemos, o además de suspender agregamos algún otro medicamento como para disminuir esa respuesta inmune. Por ejemplo, en la neumonitis muchas veces cuando vemos cambios como muy incipientes es porque pedimos algún estudio de imagen, como quizá para evaluar la respuesta al tratamiento, y vimos que alguna zona del pulmón se veía medio inflamada. Entonces, eso todavía no le genera síntomas al paciente, pero tenemos que estar alerta por si en algún momento el paciente empieza a tener tos, o su oxigenación de repente empieza a bajar, o alguna otra molestia de la respiración. Y ya dependiendo de pues todos estos grados es que evaluamos si se requiere algún tratamiento más avanzado. Y antes de platicar de eso, de los tratamientos, mencionabas, Edna, pues en tu área de la parte de enfermedades autoinmunes, cuando iniciamos nosotros o cuando vemos a un paciente de primera vez, antes de que conozcamos todo, pues preguntamos sobre su historial médico para saber si tiene alguna enfermedad autoinmune, porque en muchos estudios cuando se empezó, o todavía incluso con la inmunoterapia, pues decían, si el paciente tiene una enfermedad autoinmune, no puedes usar la inmuno porque pues, le puede ir mal, ¿no? Entonces ya tiene algo autoinmune y con la inmuno está ese riesgo, pero pues en la actualidad todavía está vigente, o si podemos. O sea, la mayoría de los estudios de estos medicamentos, de los inhibidores del punto de control inmune, no incluyen a pacientes con enfermedades inmunomediadas, pero sí hay algunas series de casos donde reportan que no hay diferencia en la incidencia de estos eventos relacionados a la inmunoterapia en un paciente que tiene enfermedad inmune y en el que no. Por lo que sí se ha visto es que la enfermedad autoinmune de base se ha activado o se ha exacerbado como en un 40%, pero esto no es indicación de suspender el tratamiento, solo se ajusta el tratamiento de base. Entonces aquí importante como esta comunicación estrecha con la reumatóloga o reumatólogo para que si de repente tiene algún evento que parece que es exacerbación, pues controlarlo cuando sea un grado leve, ¿no? Sí. Y la otra quizá cosa importante es que dependiendo de la terapia que tenga también por parte de reumatología, a veces cuando sí tienen dosis altas de medicamentos conocidos como prednisona, ahí en ocasiones sí tenemos que o esperar a que esa dosis que requiera sea menos de 10 miligramos al día o su equivalente, o que si se puede que no lo tenga, pues también, porque aquí como justo en la parte del tratamiento usamos estos medicamentos a dosis muy altas, esto pues lo usamos como para apagar esa respuesta inmune, y sí se ha visto que dosis altas sí pueden tener un efecto pues no tan favorable para la efectividad, pero pues de forma general, como dices, la comunicación del equipo multidisciplinario, y no es como una contraindicación absoluta, sino que se individualiza el caso y en muchas ocasiones se puede utilizar de forma segura. Ya una vez que el paciente presentó estos eventos secundarios, vámonos como a la parte que quizá ya fue un evento grave. O sea, ¿qué medicamentos por lo general son los que utilizamos para hacer el manejo de estos eventos inmunomediados? Depende de la manifestación. O sea, en reumatología, si llega un paciente con una inflamación de rodilla, podemos hacer desde una punción articular, poner medicamento ahí. Sin sacar líquido. Sin mandarlo otra vez. Y usar antiinflamatorios. Si con eso es suficiente, ahí nos quedamos. Si vemos que no hay respuesta, o si por ejemplo hay neuropatías, inflamación de los nervios, podemos usar solo tratamientos sintomáticos. Si no mejora, entonces
Ahí en los padecimientos articulares podemos usar dosis bajas de cortisona, idealmente abajo de 10 miligramos, como para que no se bloquee el efecto de los medicamentos estos. Si no hay mejoría, entonces utilizamos estos que normalmente usamos para las otras enfermedades reumatológicas, como metotrexato, leflunomida, sulfasalacina. Y si no hay mejoría, ya nos vamos a la terapia biológica, dependiendo de la manifestación, que se llaman inhibidores de factor de necrosis tumoral, interleucina 6, rituximab, dependiendo de la manifestación. Hay pacientes que sí tienen manifestaciones severas como de miositis, de la inflamación del músculo, y ahí tenemos que usar dosis altas de cortisona, generalmente intravenosas, y a veces usamos inmunoglobulina intravenosa también. O sea, sí va a depender mucho de la manifestación que tenga. Sí, y eso lo aplicamos igual cuando presenta como las hepatitis, colitis o neumonitis, que cuando necesitamos esteroides a dosis altas, pues por lo general lo calculamos como por el peso del paciente y entonces son pues dosis variables. Cuando no responde al esteroide tenemos otras alternativas y aquí por lo general pues ya nos estamos apoyando de algún otro especialista. Y bueno, en la parte de que ya, o sea, ya se manejó toda esta parte de los efectos secundarios y todo, ¿cómo es que se continúa la vigilancia? Ya Steph comentaba algo de los estudios. ¿Qué otra forma? Sí, pues sería como básicamente en cuestión tiroidea sí se tiene que hacer una vigilancia, digamos, cercana, o sea, estrecha. Estar pidiendo estudios aproximadamente como cada 6, 8 semanas, como para determinar si en algún momento se desarrolla este error de producción en la tiroides. Obviamente también depende mucho de los síntomas, vamos a estar como preguntando al pendiente de síntomas que si son compatibles, pues vamos a lo mejor en ese momento hacer las pruebas que necesitemos de laboratorio. Y de lo demás, por ejemplo, de los otros, digamos, manifestaciones endocrinológicas que platicábamos, ahí también no hay como alguna recomendación que nos diga que todos los estudios hormonales se tengan que pedir en algún momento del tiempo. Más bien ahí va a ser dependiendo también de las manifestaciones que pueda desarrollar el paciente, si es que vamos a solicitar como estudios más específicos en cuanto a lo hormonal, pero de lo tiroideo sí está muy bien descrito que se tiene que vigilar estrechamente. Y como decías hace un momento, ¿no? Que se termine el tratamiento, que se resuelve el evento, no es sinónimo como que ya deje de ir con el médico, ¿no? Exacto. O sea, no hay que perder esa vigilancia porque pues hay que hacer ajustes y ver ver cómo va a responder ya después de la inmunoterapia. Y algo que les preocupa muchas veces a los pacientes es: me dio un evento adverso serio, me dio un evento adverso grave y me va a quitar la inmuno. Y a mí me estaba yendo muy bien porque me hicieron mi evaluación de respuesta y pues tuve una disminución significativa del cáncer, o incluso en ocasiones vemos respuestas completas. Entonces aquí cabe mencionar que se ha descrito también que los pacientes que tienen estos eventos inmunorrelacionados en muchas ocasiones se correlaciona con la eficacia del tratamiento. Entonces, aunque a veces a nosotros tampoco no nos gusta suspender los tratamientos, pero cuando se tiene que hacer, pues por este otro lado no nos preocupa tanto porque pueda que esa persona que desarrolle ese evento inmunorrelacionado grave, pues va a tener una eficacia que puede ser duradera y que ese efecto que se logró con esa buena respuesta la puede mantener por mucho tiempo. Sí. Y la otra parte quizá importante aquí que para destacar es: hemos hablado pues de puros efectos secundarios, ¿no? Entonces, al principio yo comentaba que este tratamiento de la inmuno ha revolucionado muchos cánceres y que incluso sea cánceres donde antes veíamos que su expectativa de vida quizá era muy corta, sobre todo detectado en etapas avanzadas. Actualmente con inmuno vemos que hay pacientes que a 5 o 10 años, o sea, un porcentaje nada despreciable, siguen vivos. Entonces, esto de los eventos inmunomediados por lo general lo vemos en incidencias bajas. O sea, la mayoría de los eventos que vemos son grado 1 y grado 2. Y por mencionarles algún dato, que es algo de lo que te preguntan frecuentemente, es qué tan frecuente es que te pase un evento inmunomediado grave, o sea, un grado 3 o grado 4 que pueda suspender el tratamiento. Pues en el mayoría de los casos es de menos del 5%. O sea, por ejemplo, la neumonitis la vemos alrededor del 4, 5% a lo mucho. Quizá con las combinaciones de los anti-PD1 y anti-CTLA4 o anti-PDL1 y anti-CTLA4 es cuando pueden ser un poco mayores, pero también a lo largo de estos últimos años que pues ya tenemos al menos una década usándolos,
también hemos como aprendido a que las dosis pueden importar y que con esquemas donde ajustamos la dosis, sobre todo como del anti-CTLA4, esta posibilidad de eventos graves es menor. Entonces, quizá tiroides sigue siendo el más frecuente, pero pues yo creo que también el más controlable. Sí, claro. Sí. Y no sé, para cerrar, ¿algún consejo o recomendaciones que den como a los pacientes o a la gente que nos escucha? Pues comentar eso nada más de si tienes alguna molestia durante tu tratamiento, lesiones en piel, inflamación articular, el cansancio, la fatiga, dificultad para respirar, inmediatamente pues avisar a tu médico para que te den un tratamiento apropiado y que no vayas a tener ninguna secuela, porque todo es controlable y si te pasa que no tengas miedo, porque lo que comentabas, que si te pasó es que probablemente, o sea, no está 100% estudiado, eso puede ser un indicador de que tu tratamiento va a funcionar mejor. Sí, también como de la parte de endocrino, decirle a los pacientes que, como decíamos, la manifestación o el trastorno más común de las enfermedades tiroideas normalmente es algo leve, que se puede manejar fácilmente y que muchos de los síntomas se van a quitar con el tratamiento y que pues sí tiene un, digamos, como... pues que si hay un tratamiento, pues sí tiene solución los síntomas y las manifestaciones que puede tener el paciente, pero que si no dejen de acudir a sus consultas de vigilancia, porque a lo mejor en un principio puede que todo esté controlado y tranquilo, pero no quita que a lo mejor más adelante en el tratamiento se vaya a desarrollar alguna complicación. Entonces, estar al pendiente, ir a sus consultas y hacerse los exámenes que se les solicitan. Muy bien. Muchas gracias a ambas. Gracias. Y bueno, recuerden que este podcast es informativo. Si desean más información o bajo cualquier síntoma de sospecha, acuda con un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. Y denle me gusta, dejen sus comentarios sobre los temas que quieran escuchar. Compartan este contenido con más personas. Y nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok, @canker.oncología, en YouTube, @cankeroncología, nuestro sitio web canker.com.mx o también nos pueden escribir por WhatsApp al 33 15 19 47 00.